habían entendido la importancia que tenían de compartirle a otros de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú compartes con otros lo que el Señor está haciendo en tu vida, en la iglesia, eso hace que la iglesia crezca y se multiplique. Dígale al que tiene al lado o detrás, dile, debemos compartir la palabra del Señor. Ahora, lo otro que me llama la atención es que en una multitud tan grande, acá pues este lugar es relativamente pequeño y no somos tantas personas, sin embargo usamos micrófonos, usamos un sistema de sonido para que todos puedan oír. En la época de Jesús no había tal sistema de sonido, pero yo creo que el Señor hacía que los vientos fueran sus mensajeros y Él soltaba la palabra. Y desde los que estaban más cerca de Jesús hasta los que estaban más lejos de Él, de toda la multitud tan grande que le seguía, podían oír la palabra de Dios. De pronto está el mensaje y el Señor viene predicando la palabra, pero los discípulos comienzan a preocuparse y a afanarse. Y a decir, no, mire, el Señor se alargó en el mensaje y ahora el culto se puso muy largo y la gente volver a las casas y ya tienen hambre porque no han comido nada y terrible, se pueden desmayar por el camino y la fiesta con Dios se nos va a convertir en una tragedia porque la gente se puede desmayar con el camino. Entonces le dicen a Jesús, mejor despidamos esta multitud porque se nos van a desmayar, tienen hambre, no tenemos que darles de comer. Entonces Jesús hace una pregunta a Felipe. Y le pregunta a Felipe porque era Felipe el que conocía a la gente, porque era precisamente de esa ciudad por donde estaba pasando Jesús. Y le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe se mira los bolsillos y dice, pues la pregunta es bien complicada. ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata? Y hace cuentas en la calculadora de la época, es decir, en el abaco. Y cuenta y pasa las bolitas y dice, no, 100, 200 denarios no nos alcanzaría para que coman por lo menos un poquito esta gente. Y entonces comienza la discusión entre los discípulos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Jesús ya tenía preparado algo. Y dijimos hace un instante que cuando el Señor, o cuando la gente fue contada, ¿contaron a quiénes? ¿A quiénes dijimos que habían contado? A solo los varones. Es decir, no contaron ni mujeres, ni niños, ni adolescentes. Sin embargo, escúcheme bien, porque esto es profético. Yo quiero que usted lo tome y lo entienda en la dimensión espiritual que tiene. Dice la Escritura que el Señor estaba allí cuando de pronto Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice, Jesús, aquí hay un niño, aquí hay un jovencito. Es decir, alguien a quien no contamos, alguien con quien nosotros no contamos, pero él tiene la disposición de compartir 5 panes que tiene y 2 pececitos que tal vez su mamá le había dado para el camino. Escúcheme bien, porque lo siguiente que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de gente con quien otros anteriormente no habían contado. Tal vez tú sientes lo que significaba para ese jovencito compartir. A mí no me tuvieron en cuenta, sin embargo, yo me voy a convertir en la respuesta profética de Dios para que toda esta gente pueda comer y puedan ver el milagro de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levante su mano derecha y usted reciba esto, porque yo sé lo que a veces significa que no cuenten con uno. Contaron con todos menos contaron conmigo. Tal vez sentir eso es incómodo, pero tal vez nosotros lo hemos sentido. Y si tú lo has sentido, yo quiero profetizar esto.
tú eres el hombre y la mujer que Dios va a usar para que los que antes no contaron contigo, ahora coman de tu generosidad y de la bendición y la multiplicación que Dios va a traer en tu vida. Prepárate, porque los siguientes días, dice el Señor, tú vas a ser el instrumento escogido para bendecir a los que antes no contaban contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees. Ahora, ese muchacho con el que los discípulos no contaron, con el que la gente no contó, fue el hombre, el joven que Dios utilizó para bendecir a otros. Tremendo. Y dice la Biblia que el Señor les dice: háganlos recostar. Y me llama la atención esto, y es la importancia que tiene que tú y yo estemos dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha dado. Este milagro es sobrenatural, porque aquel día, a diferencia de otros milagros, todos pudieron decir: nosotros no solo vimos un milagro, sino que nosotros comimos el milagro y ahora en nuestro estómago somos portadores del milagro. ¿Sabe? Y eso me gusta, porque usted y yo no vamos a ser solo una generación que vamos a vivir de ver milagros, sino que usted y yo vamos a ser una generación que vamos a comer del milagro y que vamos a hacer una respuesta para la gente, y le vamos a decir a la gente: nosotros no solo vimos los milagros, sino que somos el milagro y portamos el milagro en nuestro interior. Eso tiene una trascendencia mayor, porque ellos no estaban contando lo que vieron que Dios hizo con otros. Ellos estaban contando lo que vieron que Dios hizo y lo que disfrutaron de Dios en sus propias vidas. Y eso es profético, porque tú vas a disfrutar lo de Dios en tu propia vida. Es decir, no solamente vas a vivir de lo que te contaron que Dios hizo. No vas a vivir de lo que tu vecino te dijo que Dios hizo. Vas a vivir de lo que Dios realmente hizo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice que el Señor los mandó a acostar a todos los que estaban allí, y todos se recostaron. Y comenzó el Señor y le da una orden a sus discípulos, especialmente a Felipe, que era el del pueblo. Cuando uno es de un lugar, uno conoce a la gente del lugar y la gente del lugar lo conoce a uno. Si usted vive aquí en el barrio, cerca, en Cazuca, de pronto hay gente que usted ni saluda, pero que si usted los ve en otra parte de la ciudad o en otra parte del país, usted le dice: usted vive allá, ¿qué más? Acá no lo saluda, pero en otra parte sí lo saluda. ¿Ah? Así es uno, así somos nosotros. Ahora, el Señor le dice a Felipe: comiencen a repartir. Mire la orden, tremenda orden. Tomó el pan, lo bendijo, le dio gracias al Padre: Padre, gracias por este pan, por estos peces. Y cuando le termina de dar gracias a Dios, le dice a sus discípulos: repartan. Y yo imagino que Felipe inmediatamente se le pasó en la cabeza: ahora sí se enloqueció el Señor. Que repartan, van a comer 5. Ahí medio comer, porque solo comerán pan y un pedacito de pescado. Y los demás, los otros 19,995, nos van a coger y nos van a matar. Porque tras del hecho no hay nada más odioso que compartir y que no alcance. ¿Cierto? El que comparte se queda como que: uy, no comieron todos. Los que comieron se sienten bien, pero a la vez se sienten mal con los que no comieron, y el que compartió dice: no, y qué pena con los que no pudieron comer. ¿Ah? Tremendo. Cuando yo me casé, invité mucha gente, y a diferencia de la mayoría de los matrimonios, ¿sí?, la persona que me ayudó a organizar el matrimonio me dijo: bueno, si usted invita 300, le van 150. Nosotros invitamos 350, pero nos fueron 400. Entonces,
Ella cuando vio a esa gente, ella ni siquiera había preparado tantas mesas, le tocó, saquen sillas, preparen mesas, de todo. ¿Ah? Y a mis amigos más queridos y más cercanos no les alcanzó. Entonces ella dijo, pizza, y mandó traer unas pizzas para los que faltaba, pero a todos se les alcanzó. Pero no hay nada peor que tú estés haciendo algo y que no te alcance. Y los discípulos pensaban y decían, Felipe decía, ahora ¿qué vamos a hacer? No nos va a alcanzar. Sin embargo, ellos obedecieron, y esta es la palabra que yo quiero compartirle a usted hoy. Ellos estuvieron dispuestos a hacer la conexión, escúcheme bien, porque la vida espiritual y la vida natural es una vida en la que nosotros siempre vamos a tener que estar trabajando en relación con personas. Si usted viene a la iglesia, usted aquí va a tener que relacionarse con gente. Si usted está en su casa usted va a tener que relacionarse con gente. Y cuando usted se relaciona con gente, usted entiende que hoy la gente te cae bien, pero eso no significa que siempre le vas a caer bien a la gente. Que hay momentos en los que usted, escúcheme bien, va a tener problemas con la gente. Y aprendíamos esto. Cuando usted hace un contrato, si nosotros dos, aquí con Johnny, vamos a hacer un negocio, y yo le digo, Johnny, tú me vas a vender a mí tu casa. Entonces Johnny me va a vender la casa. Y a mí Johnny me cae bien. Y Johnny es mi amigo. Y aparte es el músico de la iglesia. Y Johnny tal vez me respeta porque yo soy su pastor y porque me conoce. Pero a pesar de todo eso, si Johnny me va a vender la casa, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No sé. ¿Un contrato? Ay, nadie le sopló. ¿Sí o no? Así yo sea su pastor, así usted sea mi amigo, así yo le caiga bien. Y dentro del contrato nosotros ponemos ¿qué? Cláusulas, muy bien. Acá ya hay personas que han hecho contratos. ¿Y las cláusulas para qué son? Para que, bueno, para cumplirlas, pero sí, para que en el evento donde ya de repente yo a Johnny ya no le caiga bien, y Johnny tampoco me caiga bien a mí, porque resulta que me vendió la casa, pero antes de desocupármela, me la desocupó tanto que me le llevó el inodoro, lavamanos, lavaplatos, todo. Entonces nosotros habíamos hecho un contrato, pero de pronto dentro del contrato no pusimos eso. O de pronto estaba dentro del contrato, pero disgustamos. Porque cuando uno trabaja con gente, hay momentos donde la gente... Uno le dice, yo no sabía que tú me ibas a hablar mal. Yo no sabía que tú me ibas a gritar a mí. Yo no sabía que si usted de pronto es empleador y contrata a alguien, yo no sabía que tú eras perezoso y no llegabas temprano. ¿Cierto? Entonces, tenemos un contrato para que en el evento en que nosotros disgustemos, podamos decir, aquí hay un contrato que tenemos que cumplir y hay unas cláusulas. Y tenemos ahora que arreglar las cosas. ¿Sabes? El Señor quiere que nosotros entendamos que el reino es semejante a algo así. Donde nosotros con Dios tenemos una relación y en esa relación no hay problemas. Porque es una relación que es nosotros con Dios. Y el que pelee con Dios pues es cabezón, tonto y pierde, porque con Dios no hay que pelear. Pero hay otro tipo de relaciones y es cuando nosotros nos relacionamos con gente. Y ahí es donde hay problemas. Porque ahí es donde el enemigo trabaja para sacarnos del propósito de él, de Dios. Cuando nosotros nos trabajamos con gente. Entonces, mire lo que los discípulos estuvieron dispuestos a hacer. A pesar de que hay problemas entre nosotros, yo debo estar dispuesto a compartir. Escúcheme esto, a repartir, a dar de lo que el Señor me ha dado a mí. Evangelio no es lo que yo recibo. Ser cristiano no es lo que yo recibo. Ser cristiano es lo que yo estoy dispuesto a dar por otros. Amor no consiste en lo que a mí me dan.
Amor consiste en lo que yo doy. Por eso dice la Escritura, todos conocemos este texto bíblico en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ¿qué hizo? Que dio. ¿Que recibió? No. Cuando tú amas, no hay mayor prueba de amor que lo que tú das. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente se casa y dice: yo me caso para ser feliz, tiene un gran problema, porque tú no te casas para ser feliz. Cuando tú te casas para ser feliz, estás diciendo yo me caso para que tú me hagas feliz a mí. Y entonces, como yo estoy esperando que tú me hagas feliz a mí, de pronto tú a mí no me haces feliz. Porque yo no puedo esperar que otro me haga feliz. Yo primero tengo que ser feliz. Yo me caso porque amo, y cuando amo estoy dispuesto a hacer feliz a otro. En eso consiste el amor. En eso consiste el evangelio, en que yo debo estar dispuesto, diga conmigo, a dar. Ahora, ¿a dar qué? A dar de lo que tengo, a dar amor, a compartir una palabra, a compartir lo que el Señor me ha dado, a llevarle una palabra a los que la necesitan. Porque si no estoy dispuesto a dar algo que Dios antes me haya pedido que yo dé, entonces mi evangelio es incompleto. Entonces los discípulos, mire la conexión cómo funciona, porque tu bendición está en las manos de alguien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que trabajar con gente, porque cuando Dios te va a bendecir, te va a mandar a alguien, y ese alguien te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando el diablo te quiere maldecir, también te manda a alguien para que te amargue la vida, y a través de ese alguien el diablo te maldice. Es decir, bendición, maldición está enfocada en nuestras relaciones con las demás personas. Repartan, le dice el Señor. Ya dimos gracias, ya la conexión del niño con Jesús, de Jesús con sus discípulos, y ahora de sus discípulos con la gente. Se miraban las caras, tomaron la bolsita y comenzaron, dijeron: no nos alcanza para estos primeros 5, y de ahí en adelante no sabemos qué vamos a hacer. Repartieron a 1, a 2, a 3, a 4, dijeron no, el último, a 5. Sin embargo, sintieron peso en la bolsita y dijeron: bueno, como que contamos mal, no eran 5 panes, tal vez eran 6. A 6, está raro esto. A 7, de pronto el otro metió la mano. 8, 10, 20, 100, 200, 300, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000. Y los más gorditos comenzaron: no, queremos más y más. Y repartieron a todos y les sobró, porque dice que, ¿por qué digo esto? Porque dice que comieron hasta que se saciaron. Es decir, y hay gente que se sacia con poquito, pero hay gente que se sacia con harto. ¿Sí? Hay gente que usted le va a servir un poquito y lo miran así a usted como rayado. ¿Y usted qué cree? ¿Que es que qué? ¿Ah? En cambio, a veces uno le sirve a personas demasiado y dice: ¿qué me vio cara de qué o qué? Pero todos se saciaron, desde los que comían poquito hasta los que comían harto. Y luego el Señor les dice: y recojan lo que sobró. Y recogieron 12 canastas llenas. Y la gente se fue feliz, porque ese día todos comieron de un milagro. Y la enseñanza es que tú eres la conexión, tú eres la fuente de la bendición. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: serás bendición. Cuando Dios te llama a ti, te está diciendo: tú eres bendición. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la generación que estamos dispuestos a compartir con otros lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Jesús y le va a aplaudir. Si tú no estás dispuesto a compartir lo que Dios te ha dado, no digas que eres cristiano, porque ser cristiano es ser como Cristo es, y Cristo dio su propia vida para que nosotros fuésemos salvos por ella. Ay, si yo soy cristiano, pero yo compartir no. Entonces no digas que eres cristiano, porque ser cristiano es dar. Ser cristiano es compartir. En esta hora, en este momento,
Y tal vez en otro lugar diferente a este hay alguien que necesita que tú le compartas de lo que Dios te ha dado. Y tú serás el milagro para esa persona. Porque Dios te va a usar para conectarte con gente y para bendecir gente. La iglesia no puede crecer si no estamos dispuestos a compartir lo que el Señor nos ha entregado, a llevarle la palabra a otros. No hay nada peor que cuando la iglesia nos concentramos solo en nuestro programa y olvidamos nuestra principal función como iglesia y como cuerpo, que es darle a la gente aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Es triste pensar que nosotros tenemos un evangelio completo cuando ni siquiera nosotros estamos dispuestos a compartir de las pequeñas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque hay gente a la cual Dios no la bendice. Porque cuando Dios los bendijo, ellos estuvieron pensando más en sí mismos y lo que hicieron fue cerrar su capacidad de ser bendecidos, y por eso siempre viven apenas con el diario. Porque hay gente que Dios le da tanto, porque es gente que aprendió a ser un canal y no un estanque de bendición. Porque cuando recibieron, estuvieron dispuestos a que eso que recibieron lo dieron a otros, a otros, a otros, a otros. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo a ese le doy más, y le doy más, y le doy más, y le doy más. Porque si le doy a ese, sé que a través de ese puedo bendecir a muchos. La Biblia dice que Él da semilla al que siembra. Es decir, que hubo gente a la cual Dios le dio semilla, y como no sembró, entonces Dios no les vuelve a dar semilla. Porque se comieron la semilla, perdieron la cosecha, y entonces además de que perdieron la cosecha, perdieron la capacidad de que Dios les diera más. Debes estar dispuesto y dispuesta a compartir. Porque tú y yo somos bendición. Como iglesia, hay un llamado. Míreme acá, no seamos solamente consumistas. Estoy esperando que me den, que el pastor ore por mí, que el pastor me bendiga, tenemos que aprender a ser productores de bendición, a dar de lo que Dios nos ha entregado. Cada vez que tú extiendes tu mano, no para recibir, sino para dar, el Señor te cataloga y te catapulta para llevarte a algo mayor. Y termino con esto. Nosotros, como iglesia, la mayor parte del tiempo, como personas, la mayor parte del tiempo consciente, ¿a dónde la pasamos? ¿A dónde pasa usted la mayor parte del tiempo? En el trabajo. El mayor tiempo de su semana la pasa trabajando. Es decir, con gente inconversa, con gente que no conoce de Dios. Es triste decirlo y tenemos que reconocerlo, pero ni siquiera la pasamos con nuestra familia. Porque nosotros llegamos a la casa, compartimos con nuestra familia y luego dormimos. Y al otro día madrugamos para volver a trabajar. ¿Sí? Y la otra mayor parte del tiempo la pasamos en Transmilenio, en el bus, aspichados, en las distancias tan grandes de Bogotá. Pero, ¿a qué quiero llegar? Diga conmigo, mi trabajo es un llamado a un ministerio a tiempo completo. ¿Cómo así, pastor? O sea, dejo mi trabajo para dedicarme al ministerio. Ese ha sido un problema grande. Porque nosotros hemos visto nuestro trabajo como si lo único que hiciéramos es apartarlo del ministerio. Entonces somos unos en el trabajo y de pronto el domingo nos ponemos el disfraz dominical, venimos a la iglesia y pensamos que venir a la iglesia es estar en el ministerio. Y aunque en parte lo es, yo quiero decirte lo siguiente, escúcheme bien, Dios quiere que nosotros veamos nuestro trabajo como el lugar que Él ha seleccionado para que colaboremos en la cosecha.
Es decir, nuestro trabajo debemos convertirlo en la plataforma a través de la cual Dios nos va a usar para compartirle de su amor a otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta no es, ¿quiere Dios que yo cambie del trabajo para que me dedique al ministerio? Esa es una pregunta incorrecta, porque Dios no quiere que tú dejes el trabajo por el ministerio. Dios quiere es que tú te preguntes, ¿estoy dispuesto como hijo de Dios y como discípulo de Cristo a ser en el lugar donde Dios me puso, sí, una fuente de bendición con la gente que Él ha puesto a mi alrededor? Entonces la pregunta cambia. Porque Dios nos ha entregado y nos ha puesto en un trabajo para que en ese trabajo, para que en ese barrio, para que en esa casa, para que en el lugar donde estamos seamos la luz para esas personas que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es estar dispuesto a compartir del evangelio. Nuestra tarea es adornar el trabajo que Dios nos ha dado con la belleza de Cristo. Adornar significa darle valor, darle belleza, embellecer, hacer atractivo. ¿Y cómo usted puede adornar su trabajo? Primero, siendo dedicado en su trabajo, siendo juicioso. Segundo, con una lengua bajo control. No critique, no chismee en su trabajo, no hable mal de su trabajo ni de sus jefes. No hable con sarcasmo, no hable con vulgaridades. Sea una luz, hable bien. Y comparta del amor del Señor en los espacios. Tercero, con honestidad e integridad. No le robe nada a su empleador, no le robe nada a su jefe. Pastor, yo no le robo nada, solo llego tarde pero no le robo nada. Si llegas tarde, le está robando algo valioso, se llama tiempo, y tiempo es un tesoro. No le robe ni tiempo, no le robe nada, ni dinero, ni tiempo, ni recursos. Sea fiel, sea digno de confianza. Entienda esto. Si a usted le piden algo, sea excelente en hacerlo. Y si usted es cristiano y Dios lo ha puesto como jefe, entienda que Dios también le pide que usted sea justo, que sea una persona de testimonio, que no use la intimidación ni la corrupción. Ni es que yo soy el jefe y punto. No, sea justo, porque es una manera de compartir del amor del Señor. ¿Cómo espera que Cristo lo trate si usted trata mal a las personas? Espera que Cristo lo trate con misericordia cuando usted falla, entonces vaya y que con su gente sea misericordioso cuando ellos también fallan. Sea justo. Y ser justo es aprender a que yo tengo que ser una persona honesta, correcta. Mi esposa llegó esta semana un día y me dijo, mira lo que me pasó hoy, nunca me había pasado esto. Ella trabaja y dentro de su trabajo tiene que hacer fallos. Y los fallos pues benefician a veces a las personas, pero a veces no los benefician, sino los multan, los sancionan. A veces los fallos hacen que las personas pierdan mucho dinero porque no pidieron las autorizaciones. Y como Estado y como funcionario, pues ella le corresponde hacer ese tipo de cosas. Entonces llamó a una persona para que se presentara para notificarle un fallo, precisamente que tenía que notificarle unas actuaciones. Cuando llegó la persona dijo, bueno, doctora, yo sé que yo llevo las de perder acá, pero bueno, si usted falla en mi contra, pues voy a perder gran parte del dinero, de mi patrimonio. Y le dio vueltas y concluyó y le dijo, mire, colabóreme, solamente tiene que poner que no me va a hacer perder todo eso, porque era un fallo donde tenía que tumbar una edificación que él ya había construido, sino simplemente diga que me sanciona con una multa. Y yo le colaboro a usted, le doy 20 millones de pesos y vamos a otro lado y ahí le dejo la inquietud. Usted dirá, 20 millones. Cuando mi esposa llegó yo le dije, mi amor, 20 millones. Pero ella le dijo, no, está claro, yo simplemente voy a hacer las cosas. Una de las causales que tiene a Colombia bajo la corrupción, bajo la miseria, es la corrupción. La gente te compra, la gente te ofrece. Nuestras fuerzas militares y policiales tienen una imagen por el suelo, porque por años han tomado la imagen de que son personas que fácilmente se dejan corromper. ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué Colombia no prospera
cuando tenemos todo el ambiente propicio para prosperar? Porque nuestros corazones no están dispuestos a ser íntegros y honestos, a compartir de lo que Dios nos ha entregado. Si usted trabaja, sea honesto. Y van a venir ofertas súper tentadoras, pero no vendas tu conciencia ni tu fe. Sea honesto, sea humilde cuando se equivoca. Entienda que como cristianos también nos equivocamos. Que ser cristiano no significa que no cometamos errores, significa que cuando cometemos los errores los enfrentamos, los reconocemos y cambiamos. ¿Cómo usted echa a perder el testimonio? Cuando usted dice, es que yo no cometí ningún error, es que ahí usted echa a perder el testimonio. Porque la gente tiene una imagen diferente. Y por último, Dios siempre te va a dar momentos de reinos para compartir el evangelio. ¿Cuáles son esos momentos de reino? Cuando una persona se acerca a ti y te dice, tengo problemas. Ese es un momento de reino, porque en ese momento tú puedes decirle, yo quiero orar por ti. Toma la mano y decirle, Padre, yo quiero orar por esa necesidad. ¿Sabes cuál es la bendición de orar por otros? Que no eres tú el que hace la obra, que es el Señor el que la hace. Pero tú tienes que estar dispuesto, como los discípulos, a meter la mano y a compartir. Tal vez tú a veces dices y piensas como pensaban los discípulos, pero yo ya no tengo nada. No importa, mete la mano, que algo vas a encontrar y vas a compartir. Ay, pero yo qué tengo que darle a otros si yo no creo que Dios me use. Así no creas que Dios te use. Mete la mano y saca lo que hay, porque de pronto Dios te va a sorprender y un milagro va a venir. Colóquese de pie y denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero que levantes tus manos y vamos a adorar al Señor un instante. Vamos a adorar al Señor y yo quiero que después de esta palabra usted adore, y exalte, bendiga al Señor. Y ahorita usted va a tomar una ofrenda y la va a sembrar. Pero yo quiero que ahí con sus manos en lo alto y sus ojos cerrados, usted le haga una oración. Señor, hazme un instrumento. Quiero ser un instrumento, Padre, para tu gloria. Quiero ser un instrumento de tu bendición. Vamos, órele al Señor.